Hola mis hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Sean nuevamente bienvenidos a este espacio de Adoremos Juntos. Hoy quisiera hablarles acerca de una mujer muy especial, una mujer que de pronto no es nombrada sino una sola vez en la palabra de Dios. Pero ella determinó y pagó un precio para que toda su familia pudiera conocer del Señor, para que toda su familia, a través de un mover de adoración, pudiera disfrutar de lo que significa la presencia de Dios. Y quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 16. Y vamos a hablar de una mujer llamada Lidia. Dice el versículo 11 en adelante, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, mire, primero vemos cómo el apóstol Pablo y Silas tienen un mover por todos lados para que el evangelio sea extendido, para que el evangelio sea comunicado a otras personas. Y uno diría, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la adoración, con la oración? Y mucho, tiene que ver mucho, porque el fin último de las misiones es la adoración al nombre del Señor, porque la intención es que los demás puedan conectarse al corazón de Dios y adorarle, porque Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5 me habla de un mover de adoración muy especial. Lo cierto es que en el versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Pero quisiera leerlo por esta versión, y dice el verso 3 en adelante, dice: en el día de descanso fuimos al río por la puerta de la ciudad, porque pensamos que junto al río podríamos encontrar un lugar de oración de los judíos. Precioso. Ellos estaban buscando un lugar donde conectarse en oración con Dios, donde tener una comunión con el Señor. Y dice, algunas mujeres estaban reunidas allí y nos sentamos a hablar con ellas. Una de ellas, llamada Lidia, era de la ciudad de Tiatira y vendía tela de púrpura. Ella adoraba a Dios y nos estaba escuchando. El Señor abrió su corazón para que pusiera atención a lo que Pablo decía. Entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Luego ella nos invitó a su casa y dijo: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Qué preciosa palabra, ¿no? Cuando yo veo a Lidia, hay aspectos que son importantes de resaltar. Sí, Lidia pagó un precio delante del Señor, de búsqueda, de compromiso con Dios, de comunión con el Señor. Y esto me habla de que tenía una costumbre de oración. Cuando yo veo la palabra en Hechos, tenían una costumbre de oración. Pablo y Silas estaban buscando un lugar para poderse comunicar con el Señor, y dice que a las afueras, junto al río, había un grupo de mujeres y se sentó allí. Entonces, lo que me llama la atención de esto es ver cómo la oración se mueve a todas partes, y la oración se mueve en todas partes. Y es el principio de la comunión con el Señor. Pero dice que había una mujer ahí llamada Lidia, que ella adoraba a Dios. Probablemente no estaba en ningún ministerio de alabanza. Probablemente ella no estaba dirigiendo, estaba al frente de un grupo. Ella, no sé, la palabra de Dios no lo dice. Pero sí me dice que ella adoraba el nombre del Señor, que ella adoraba a Dios. Y dice que esta era una mujer que trabajaba, que ella vendía telas, que vendía púrpura. Y aún en medio de sus ocupaciones, aún en medio de lo que tenía que hacer, ella dispuso su corazón para adorar el nombre del Señor.
Y muchas veces nosotros ponemos tantas excusas, ¿no? Que hoy trabajo, que hoy hago esto, que hoy hago aquello, que hoy no puedo, pero realmente el Señor quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adoradores comprometidos, y necesitan hombres y mujeres que paguen el precio por la adoración, porque es que cuando nosotros seguimos leyendo esto, dice que fue tanto el impacto de lo que recibió esta mujer, que ella dice, no, pues yo me quiero bautizar. O sea, ella comprendió lo que significaba el compromiso con Dios. Ella comprendió lo que significaba esa comunión íntegra con el Señor, y decía, bueno, yo adoro, yo oro, yo busco al Señor, pero realmente necesito ser bautizada. Y mire, y ese impacto transformó su casa. Ese impacto transformó su hogar, ese impacto transformó su familia, porque dice la palabra de Dios que cuando fue bautizada y su familia, o sea, ella y su familia, dice que les rogaron, si ven que soy una verdadera cristiana, si ven que tengo testimonio del Señor, le invito a que se quede en mi casa. Yo no sé cómo sería Pablo y Silas en relación a ese aspecto, pero yo creo que ellos tuvieron que ver algo especial en esta mujer para decir, bueno, sí nos vamos a quedar allí. Sí nos vamos a quedar allí, y es importante que nosotros podamos dar testimonio, que los otros, que las demás personas también puedan decir, wow, si ellos muestran al Señor y son verdaderos cristianos. Entonces, esto de pagar el precio, esto de comprometerse con el Señor, me lleva a recordar a una persona muy especial en mi vida, es mi tía. Ella se llama Mari, mi tía Mari. Y ella comenzó en los caminos del Señor, y ella pagó un precio por todos nosotros. Ella pagó un precio muy especial. Y vimos el testimonio de la obra del Señor en medio de su corazón. Y por causa de la obra de Dios en medio de ella, pues toda mi casa, toda mi familia está a los pies de Cristo, y de verdad es una bendición. Y hay canciones, así como Lidia seguramente adoraba al Señor con toda su fuerza y con todo su ánimo. Hay canciones que mi tía entonaba en la casa, porque fue un tiempo difícil en nuestro hogar. Mi papá no era conocedor de la palabra, no quería que nosotros escucháramos de la palabra. Fue un tiempo duro, pero en los tiempos que no estaba mi papá, mi tía, nuestra casa era una casa con un pasillo muy largo. Ella agarraba una pandereta y ella se deleitaba en el Señor, y yo la miraba, simplemente la miraba y la escuchaba, y dentro de mí decía, pero ¿qué le pasa a mi tía? ¿Qué le pasa a ella? Y me acuerdo canciones como esta dice: hay muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, y es remolineando, ¿no? Y esta canción me marcó, me impactó, me parecía, y yo veía a mi tía dando vueltas, y veía a mi tía cantando y con una pandereta, y yo decía, wow, Señor, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí, Señor? Otras canciones como esta. A la mar los carros del faraón. Oh, la 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 la. Y decía, wow, Señor, hay algo especial en esas canciones. Y más que las canciones, era la presencia del Señor en medio de la vida de ella, y eso yo lo podía ver, yo lo podía disfrutar, pero no lo entendía. Más sin embargo, para muchos era motivo de burla, era de motivo de crítica, era motivo de tantas cosas. Pero así como Lidia, mi tía, tampoco se avergonzó de cantarle y de adorar al Señor. Y esta canción que ella siempre la cantaba, y me encanta, dice: la gloria de Jehová cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba porque Dios estaba allí. Dios estaba allí, Dios estaba allí, y aquel monte
monte temblaba porque Dios estaba allí. Y esas canciones me marcaron, en cierto modo, impactaron mi vida, en mi corazón. Y yo veo, así como en mi tía veo a Lidia, yo creo que hay muchas mujeres esforzadas y valerosas en medio de sus casas que adoran el nombre del Señor a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar del qué dirán de toda una familia. Pero resulta que dice el verso 15, dice: entonces ella y todos los de su casa se bautizaron. Mire qué bendición. Cuando hay alguien que paga el precio, cuando hay alguien que adora, cuando hay alguien que busca de la presencia del Señor, entonces podemos ver unos resultados, porque es que la adoración trae libertad, la adoración rompe, la adoración quita opresiones, la adoración al Señor hace que podamos ver a Dios desde otro punto de vista. Entonces esa administración que viene del cielo ya no solamente sobre aquella persona que adora, sobre aquella persona que ora, que tiene comunión con el Señor, sino que eso se extiende para toda la casa. Y miren las palabras tan tremendas que esta mujer dijo, Lidia dijo. Luego ella nos invitó a su casa: si ustedes piensan que yo soy una verdadera creyente del Señor Jesús, entonces vengan a quedarse en mi casa. Y dice, ella nos convenció y nos quedamos en su casa. Mire qué tremendo. ¿A cuántas personas podemos nosotros decirle: mire, usted realmente ve a Cristo en medio de mi vida? ¿Usted realmente ve al Señor en medio de mi corazón? Si es así, yo le invito a que venga y se acerque a la presencia de Dios, que así como yo la disfruto, usted la pueda disfrutar. ¿Será que podemos decirle a las personas: hey, ¿será que usted ve a Cristo en medio de mí? ¿Será que realmente estoy siendo testimonio de la obra del Señor en medio de mi vida? ¿Será que de verdad estoy mostrando a Dios en mi corazón, en mi casa? ¿Estoy mostrando a Dios en mi trabajo? ¿O soy simplemente excusas? ¿O soy simplemente aquel que busca un refugio en ir a la iglesia, pero no en el Señor? Entonces, Lidia es una mujer que fue impactada por el Señor. Lidia fue una mujer que ella adoraba el nombre del Señor, pero cuando llegó la palabra de verdad, esa adoración se transformó de una manera que su corazón se abrió para conocer los planes y propósitos de Dios, y decidió bautizarse y decir: mire, Señor, muero juntamente contigo y resucito juntamente contigo. Te pertenezco. Mi corazón está atento a lo que tú dices, a las palabras que tú tienes para mi vida. Entonces, que nuestro corazón esté atento a las palabras del Señor, que nuestro corazón como adoradores esté atento y sea sensible a la voz de Dios, y que nosotros podamos transmitir a otros, así como Lidia logró hablar a su familia y su familia se convirtió al Señor, que nosotros podamos ser testimonio para nuestra familia, que podamos ser testimonio para nuestros vecinos. No que solamente digan: ah, sí, él canta en la iglesia, o él toca en la iglesia, o él adora allá en la iglesia, pero en la casa, pero en el trabajo. No, sino que el testimonio de Cristo sea real, que la adoración que fluya de nuestras vidas transforme, llene, renueve. Mire, y pudiéramos tener muchas cosas que nos limiten, pudiéramos tener tantas excusas que podemos colocar aquí en lo natural, pero aunque se levanten gigantes, aunque se levanten cosas que vayan aún en contra de permanecer firmes nosotros en el Señor, que nosotros podamos ver primeramente a Cristo, porque Él es el que nos hace permanecer firmes en su palabra, firmes en lo que significa una vida de integridad y de comunión con el Señor. Mire, hay una canción preciosa, es de un grupo que se llama Palabra en Acción, ellos la entonan, se llama Aunque el gigante se encuentre allá, y esa canción fue una de esos temas que mi tía entonaba, fue una de esas canciones que, bueno, las entona aún, y que marcaron mi vida. Las escuchaba, no las comprendía, pero cuando llegué a los pies del Señor,
verdaderamente, cuando llegué a tener un encuentro real con Dios, pude decir, wow, Señor, ya sé lo que significa esto, ya sé cómo vivirlo. Y dice así: y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Mire, Pablo y Silas fueron a poseer los territorios que el Señor había entregado, pero Lidia poseyó el territorio de su casa, su familia. Entonces, ¿cuál es el territorio que Dios te está entregando? ¿Cuál es el territorio que Dios te está dando? Y mire que por medio de la adoración, Dios trae libertad para que ese territorio sea entregado en las manos del Señor. Así que le voy a invitar a que adoremos juntos. Adoremos juntos. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Recuerda que el Señor te trajo para que pudieras poseer la tierra que Él ha entregado en tus manos. Adora al Señor, busca al Señor y comprométate con Él. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Que el Señor les continúe bendiciendo.